Comenzaremos ahora el estudio de las placas circulares, lo cual representa un cambio en el tipo de geometría respecto a todo el desarrollo anterior que se había basado en que el sistema de coordenadas era rectangular y por lo tanto las placas tenían básicamente esa misma morfología. Y ahora pasaremos a placas que tienen una disposición circular. Por lo tanto, la primera consideración es que es conveniente hacer un cambio en el sistema de coordenadas para su estudio teórico. Algo que cuando se plantea la resolución en la práctica en elementos finitos, también se puede hacer en los programas de cálculo, en particular en SAP 2000, aunque también se podrían resolver en coordenadas x, y, pero resulta mucho más conveniente y sobre todo más natural y coherente estudiarlo en coordenadas polares. Una placa circular es una que tiene una planta como la que se ve en esta figura, tiene un centro a partir del cual se definen los círculos que componen la geometría de la placa y por eso se ve la conveniencia en estudiarla en coordenadas polares, en la cual un punto cualquiera, por ejemplo este punto que está aquí, se define por el radio, la distancia a ese centro, y por este ángulo que se llama θ. Y esta distancia es r. Por lo tanto, este tipo de coordenadas resulta mucho más natural. Tendremos algunas modificaciones en el sentido de que el elemento diferencial ahora va a ser un elemento situado entre dos radios y una distancia infinitesimal en términos de ángulo y también del radio. Y vamos a introducir una consideración que simplifica el problema y es el hecho de que tanto las placas como las cargas que actúan sobre ellas son axial simétricas. Es decir, que tienen simetría respecto al centro del sistema de coordenadas, que es el punto verde que estamos indicando aquí. Lo cual simplifica, como decía, bastante el planteo general del problema, sin quitarle punto o en base de aplicación, sobre todo en el campo de la ingeniería civil. Vamos a aprovechar todo el desarrollo realizado precedentemente cuando estudiamos el problema de las placas planas con referencia a un sistema cartesiano rectangular, porque en lugar de hacer todas las deducciones anteriores, vamos a partir de la ecuación diferencial de la placa, lo que llamábamos la ecuación diferencial de Lagrange, en su formato basado en el operador laplaciano. Habíamos visto que podíamos escribir esa ecuación diferencial como laplaciano doble de W, siendo W el descenso de la placa, lo que llamábamos la elástica de la placa, y ese laplaciano doble tenía que ser igual a Q sobre N, siendo Q, en el caso de las coordenadas x, y, Q de x, y, la carga que actúa por unidad de superficie y que puede variar en todos los puntos del dominio de la placa. No es necesario hacer este planteo desde cero para las placas circulares, sino que podemos partir de la expresión matemática del operador, del laplaciano, en coordenadas polares, como dijimos anteriormente. Dado que las ventajas de los operadores es que precisamente su expresión formal, en términos del operador, vale para diferentes sistemas de referencia o sistemas de coordenadas. Por lo tanto, esta expresión laplaciano doble de W vale lo mismo, igual a Q sobre N, vale lo mismo si se la expresa en el sistema rectangular XY como si se lo expresa en un sistema de coordenadas polares R θ. Lo único que hay que recordar de los cursos de matemáticas es cuál es la expresión del laplaciano, partimos del laplaciano simple para luego llegar al laplaciano doble, en coordenadas polares. Y la expresión es esta que estamos viendo aquí. Teniendo entonces la expresión del laplaciano en coordenadas polares, vamos a hacer una consideración que permite tener en cuenta la axial simetría del problema, es decir, esa hipótesis o esa condición que hemos impuesto
al estudio que vamos a hacer en el curso de las placas circulares, que es restringirlas a los casos de axial simetría. Entonces, cuando tomamos el laplaciano, el operador laplaciano en coordenadas polares y le sumamos la condición de axial simetría, eso se expresa en términos matemáticos en que no hay variación de ninguno de los parámetros con la coordenada θ y por lo tanto aquí que tenemos derivada de w respecto de θ dos veces, eso tiene que valer 0 porque nada varía y la derivada precisamente marca la variación de una función con respecto a esa coordenada. Al haber axial simetría no hay variación de la elástica respecto a θ y por lo tanto este término se elimina. Quedándonos para el caso de axial simetría el laplaciano expresado por el primer término que teníamos aquí. 1 sobre r por la derivada respecto de r de r por dw a dr. Dado que nos va a quedar una sola variable dentro de este laplaciano, podemos reemplazar el símbolo de derivada parcial por el de derivada total, lo cual es un formalismo, y nos va a quedar entonces el laplaciano doble expresado de esta manera. Si expandimos esto, vemos que tenemos 1 sobre r, que no está siendo derivado, y luego tenemos la derivada respecto de r de un producto, el producto de r por la derivada de w respecto de r. Eso tiene que ser derivado respecto de r otra vez, y de ahí salen dos términos, debido a que esa derivada se distribuye y queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, obteniendo en definitiva estos términos que tenemos aquí. En el primer lugar nos queda 1 sobre r por la derivada de w respecto de r, y en el segundo término queda la derivada segunda de w respecto de r dos veces. Luego lo que hay que hacer es aplicar dos veces el laplaciano, debido a que esta expresión que tenemos aquí es el laplaciano, pero la ecuación diferencial de la placa es laplaciano doble de w igual a q sobre n. Por lo tanto, este operador que encontramos aquí, esta expresión, tenemos que aplicarla dos veces. Y eso lo que significa es tomar la función esta, w, a la cual se le aplica el laplaciano, y reemplazarla por toda esta expresión. Es aplicarlo sobre sí mismo. Eso se puede hacer de una manera formal para operar matemáticamente de esta manera. Se escribe esta expresión que encontramos aquí para el laplaciano de w en coordenadas polares más axial simetría, como operador. Aplicarlo como operador significa que aquí no tiene nada, significa que deberá derivar aquello sobre lo que se aplique, y luego en la segunda posición se pone el laplaciano con w puesto aquí. Y por lo tanto lo que se indica es que hay que aplicar todo esto sobre esto que está aquí, que es precisamente aplicar el laplaciano sobre el laplaciano. Y a partir de ahí se puede trabajar haciendo una distribución de los términos, y por lo tanto lo que primero se hace es tomar este primer término del primer paréntesis como operador, que nos queda aquí, y aplicarlo sobre todo el paréntesis segundo, que es lo que copiamos aquí. Y luego, en segundo lugar, vamos a tomar el segundo término del primer paréntesis, que es este que está aquí, y lo vamos a aplicar una vez más sobre el segundo paréntesis totalmente. De ahí nos van a salir 4 términos, porque en el primero vamos a tener este operador aplicado a los dos, y primero simplemente lo escribimos formalmente. Tomamos esta operación de 1 sobre r por derivada respecto de r, que es esto que tenemos aquí,
y lo distribuimos internamente. Nos va a quedar este primer término, que luego tendremos que operar, este segundo. Posteriormente tomamos esta derivada segunda que tenemos aquí y la tenemos que aplicar sobre estos dos del paréntesis. Vamos a ver primero el segundo. Cuando aplicamos este al segundo nos queda derivada segunda respecto de R dos veces de derivada segunda W respecto de R dos veces. Cuando lo tenemos que aplicar al primero, es decir a este, vamos a hacer una pequeña modificación y como esto es una derivada segunda respecto de R dos veces que se aplica sobre este término que tenemos aquí, lo vamos a separar. Vamos a poner una primera derivada respecto de R de esto, y fuera de eso vamos a poner otra derivada respecto de R, lo cual en definitiva termina siendo derivada segunda respecto de R de todo esto que tenemos aquí. En el paso siguiente vamos a dejar estos términos, vamos a trabajar solamente con el término al que mencionamos en último término, es decir, este primer término lo vamos a dejar igual, este segundo término lo vamos a dejar igual por el momento, este tercer término también lo vamos a dejar igual. Y lo que vamos a hacer es, en este término, vamos a aplicar la primera derivada, es decir, vamos a resolver lo que está dentro del corchete. Y ahí, una vez más, tenemos que derivar respecto de R lo que está dentro del corchete, que es un producto. Es el producto de 1 sobre R por la derivada de W respecto de R. Eso, en definitiva, nos queda la derivada de la primera función, que es 1 sobre R, que es esto, menos 1 sobre R cuadrado, multiplicado por la segunda, que es de W a de R. Y luego eso hay que sumarle la primera función sin derivar, que es 1 sobre R, por la derivada de la segunda, que es derivada segunda de W respecto de R dos veces. Y por fuera de todo eso nos termina quedando esta primera derivada que directamente todavía no lo hicimos, porque resolvimos lo que está dentro del corchete. Para seguir avanzando, ponemos arriba la misma expresión a la que habíamos llegado en la diapositiva anterior y continuamos con la operación. Veamos primero los términos más simples. Este que tenemos aquí al final consiste en aplicar la derivada segunda directamente y se va a convertir en este término que tenemos aquí, lo cual es la situación más sencilla. Lo mismo podemos decir con este término que tenemos aquí, que tenemos 1 sobre R por la derivada respecto de R de la derivada segunda, lo cual lo convierte en el mismo 1 sobre R por la derivada tercera de W respecto de R tres veces. Ahora, cuando vamos a operar con este término que tenemos aquí, vemos que la derivada se aplica sobre lo que está dentro del paréntesis, que es un producto, lo cual va a hacer que surjan de ahí dos términos. Y además adelante tenemos el 1 sobre R que va a multiplicar a lo que surja de ahí. Vamos a tener la primera, cuando hagamos la derivada de la primera función, que es 1 sobre R, por la segunda sin derivar, vamos a tener un menos 1 sobre R cuadrado por dw a de R. Ya lo multiplicamos por el 1 sobre R que tenemos afuera y nos va a quedar este término menos 1 sobre R cubo por dw a de R. Es uno de los dos que salen de acá. En el otro nos va a terminar quedando el primero sin derivar, que es 1 sobre R, por el segundo derivado, que es la derivada segunda. Con el 1 sobre R que tenemos afuera nos queda 1 sobre R cuadrado positivo por la derivada segunda de W respecto de R dos veces. Y luego vamos a tener este término que tenemos aquí, que es sencillamente derivar respecto de R lo que está dentro del paréntesis, pero dentro del paréntesis hay dos términos dentro de la suma que son
a su vez productos de funciones a derivar, es decir, que saldrán de allí, en definitiva, 4 términos, ya que cada uno de ellos dará derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Por lo tanto, vamos a dividir primero este que tenemos aquí, el menos 1 sobre r cuadrado de w de r, hay que derivarlo respecto de r. Cuando derivamos el primero nos queda más 2 sobre r cubo, y eso va multiplicado por dw de r, es decir, es este término que tenemos aquí. Y luego nos queda el mismo menos 1 sobre r cuadrado por la derivada segunda de w respecto de r dos veces. Este que tenemos aquí. Luego vamos a operar con el otro término dentro del paréntesis, hay que derivarlo respecto de r. Primero se deriva 1 sobre r, que es menos 1 sobre r cuadrado, por el segundo sin derivar, que es la misma derivada segunda. Esto nos queda acá. Y luego tenemos que dejar el primero sin derivar, que es este 1 sobre r, que es este que está acá. Y derivamos la segunda función, que es la derivada segunda, y se deriva a una derivada tercera. Tenemos esto que está aquí. Y ya hemos hecho entonces la apertura de toda la expresión. Obsérvese que ya no nos quedan operaciones, o sea, el operador original ya quedó totalmente distribuido. Y ya lo que tenemos aquí son todas derivadas. Derivadas primeras, derivadas segundas, derivadas terceras o derivadas cuartas, pero ya está todo derivado, no nos falta derivar nada. Por lo tanto, desde ese punto de vista hemos llegado al final de la operatoria, pero tenemos que comenzar a agrupar algunos términos. Y lo que vamos a hacer es agrupar términos en función de su similitud. Y vemos que tenemos aquí los factores 1 sobre r cubo, que tenemos uno aquí y otro aquí. Y todos los que están divididos por r cubo están multiplicados por una derivada primera. Y por lo tanto, estos dos, entonces que están en verde, los vamos a poner aquí. Y nos queda 2 sobre r cubo por la derivada primera, menos 1 sobre r cubo por la derivada primera, y directamente eso nos va a quedar 1 sobre r cubo por la derivada de w respecto de r, es decir, este término que tenemos aquí. Simplemente operando nos queda eso. Luego vamos a ver los términos que tengan 1 sobre r cuadrado, que están asociados con derivadas segundas. Y vemos que tenemos aquí un 1 sobre r cuadrado con derivada segunda. Tenemos otro aquí con derivada segunda. Tenemos otro aquí. Por lo tanto tenemos uno positivo, que es este primero, y los otros dos los agrupamos, son los dos negativos, nos quedan menos 2 sobre r cuadrado, todo eso va por derivada segunda, es decir, estos que están acá en amarillo. Por lo tanto, 1 sobre r cuadrado menos 2 sobre r cuadrado es, en definitiva, menos 1 sobre r cuadrado por derivada segunda w respecto de r dos veces. Vamos a ver ahora los términos que son 1 sobre r, y que están multiplicados por derivadas terceras, y vamos a encontrar este que tenemos aquí y este otro que tenemos aquí, que los dos son positivos, y por lo tanto son estos dos que los agrupamos en este paréntesis, y nos queda 2 sobre r por la derivada tercera w respecto de r tres veces. Y por último, derivada cuarta, tenemos solo un término, que es este término que está aquí, que queda igual. Por lo tanto, termina pasando al formato final de esta manera. Con eso, con ese agrupamiento de términos iguales, la suma y la resta, llegamos a la expresión final de la ecuación diferencial de la placa circular axial simétrica con una carga Q, que ahora va a ser una carga Q de R, porque solamente varían con R las cosas, es decir, que aquí podemos aplicar y decir que es Q de R. Y nos queda la expresión final, como decía, laplaciano doble, en términos de la variable que estamos trabajando, que es R, porque estamos hablando de axial simetría, nos queda resuelta de esta manera. Y esta es la expresión formal, entonces,
de la ecuación de Lagrange, la ecuación diferencial de Lagrange, que por supuesto nos tiene que quedar también de cuarto grado, y cuya resolución, una vez que se aplican las condiciones de contorno, nos da la solución en términos de la elástica para un estado de carga y condición de apoyos determinado. Una vez que se obtuvo la ecuación diferencial, a través de todo el desarrollo anterior, vemos que para obtener la solución a esa ecuación diferencial de cuarto grado, al tratarse de una ecuación diferencial de una sola variable, su solución se puede obtener por integración directa, es decir, por integración sucesiva, hasta llegar a una función en la que ya no quede ninguna derivada. En resumen, nosotros tenemos que, o deberíamos, integrar esta ecuación diferencial, que es la que obtuvimos previamente, y tendríamos que integrar 4 veces. Sin embargo, es más práctico, pero es un tema operativo, básicamente, de operatoria matemática, es más práctico comenzar a integrar desde la expresión original, de la cual partimos para llegar a la ecuación diferencial del laplaciano doble. Recordemos que el laplaciano doble es el laplaciano del laplaciano, es decir, es aplicar el operador laplaciano al operador laplaciano, eso es lo que se llama laplaciano doble de W. Y en definitiva es, si esta que está aquí arriba es la expresión del laplaciano, implica poner donde dice W, que es la función a la cual se aplica ese operador, poner allí directamente laplaciano doble. Entonces, donde aquí dice W, ponemos laplaciano doble, el resto de la expresión, esta es igual a esta que tenemos aquí arriba, a esta de aquí, y ahí podemos hacer esa distribución que ya habíamos hecho previamente, en realidad lo hicimos antes de llegar a la ecuación diferencial, partimos de ella, y nos termina quedando esta expresión diferencial, en la que tenemos básicamente una cantidad de derivadas todas anidadas entre sí. ¿Bien? Porque partimos de, vamos a ver un poco la morfología o la estructura de esta expresión del laplaciano doble de W. Tenemos adentro de todo R por dW a dr, a lo cual hay que derivarlo, y después dividirlo por R, y nos va a dar lo que está dentro de este corchete, y luego a eso hay que derivarlo y volver a multiplicarlo por R, volvemos a obtener otro corchete más, y luego a eso hay que volver a derivarlo y multiplicarlo por 1 sobre R. Bueno, y eso termina siendo igual a Q sobre N. Como tenemos derivadas todas metidas una dentro de la otra, esta forma es muy conveniente para integrar, porque no tenemos que olvidar que la integral de un diferencial de algo es ese algo que tenemos ahí adentro. Y por lo tanto es mucho más práctico integrar esta expresión que tenemos aquí que esta otra que tenemos aquí. No es porque no se pueda hacer con la de arriba, que es la ecuación diferencial a la que arribamos, sino porque es más simple, sencillamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer a eso? Bueno, lo que tenemos que hacer básicamente como truco, como operación, es siempre dejar del lado izquierdo un diferencial de manera tal que al integrarlo nos quede eso que está ahí adentro. Por lo tanto, ¿cómo hacemos si partimos de esta expresión? Lo que tenemos que hacer es, para que nos quede un diferencial, es, en primer lugar, pasar este 1 sobre R, el R pasarlo para el otro lado de la igualdad multiplicando, y este diferencial de R también pasarlo para la derecha, con lo cual nos va a quedar todo preparado para integrar de ambos lados. Por lo tanto, del lado izquierdo lo que nos va a quedar es el diferencial de todo esto que está aquí, y eso es lo que tenemos de este lado izquierdo. Y del lado derecho nos va a quedar R por Q sobre N por diferencial de R. Y entonces, una vez que tenemos eso, lo que hacemos es integrar a ambos lados de la igualdad. Integramos a la izquierda, integramos a la derecha. Cuando integramos a la derecha, Q sobre N sale fuera del integral porque es una constante. Y entonces, del lado derecho nos queda la integral de R por diferencial de R.
Y del lado izquierdo lo que nos queda es la integral de un diferencial, es el diferencial de todo esto que está aquí resaltado, y la integral del diferencial de eso es exactamente lo que está ahí adentro. O sea que la integral de la izquierda siempre se va resolviendo de ese lado. Por lo tanto, lo que nos queda del lado izquierdo, en definitiva, es lo que está adentro de los corchetes, que es R por derivada respecto a R, D, y bueno, toda esta estructura que tenemos aquí. Del lado derecho tenemos que hacer la integral. Es la integral de R por diferencial de R. Y eso es R cuadrado sobre 2. Es decir, eso, la integral de R diferencial de R nos da esto, más por el Q sobre N que teníamos antes, obviamente. Y luego tenemos que siempre que hacemos la integral, tenemos que, como es indefinida, tenemos que sumarle una constante. En realidad, la constante debería multiplicar a Q sobre N también, pero Q sobre N por una constante da lo mismo, así que lo que hacemos es sumar esa constante sola aquí. Y nos termina quedando eso del lado derecho. Luego repetimos el procedimiento que hicimos antes. Y, insisto, es siempre básicamente lo mismo. Del lado izquierdo, lo que tenemos que hacer es obtener el diferencial de algo. Es decir, nos tiene que quedar esto que tenemos aquí. Solamente lo que está pintado de verde. Para eso tenemos que este R que está multiplicando lo vamos a tener que pasar dividiendo del otro lado de la igualdad. Y nos queda lo que tenemos aquí. ¿Ven? Esto, y pasamos el R dividiendo, nos queda el R cuadrado, queda R, Q sobre 2N por R, y el C1 queda dividido por R. Luego vamos a tener que este diferencial de R pasarlo para el otro lado también, para poder volver a hacer la integral. De forma tal que nos termina quedando, como dijimos, del lado izquierdo lo que está en verde, que es un diferencial, que es esto que está aquí. Y del lado derecho nos quedan dos términos que tendremos que integrar. Q sobre 2N por R, diferencial de R, que es este, y C1 sobre R por diferencial de R. Una vez que tenemos eso, aplicamos integración a ambos lados, del lado izquierdo, del lado derecho, que ya tenemos dos términos. Cuando integramos del lado izquierdo, como estamos integrando un diferencial, una vez más nos vuelve a quedar directamente lo que está dentro de ese diferencial, es lo que está dentro de los corchetes. Y ya está. Y del lado derecho tenemos que hacer las integrales que corresponden. Y esas integrales son estas dos que tenemos aquí. Esta integral y esta otra integral. La integral de Q sobre 2N por R nos va a quedar, la integral de R, en definitiva, es R cuadrado sobre 2, y entonces este primer término se va a terminar convirtiendo en este que está aquí, Q sobre 4N por R cuadrado. Después tenemos que hacer la integral de 1 sobre R, y ahí vamos a recordar en los cursos de matemática que la integral de 1 sobre R es el logaritmo natural de R. Y de esa manera, entonces, la integral de este término, bueno, por C1, nos va a terminar quedando C1 por logaritmo natural de R. Y luego, al final, siempre tenemos que sumar una constante. Como de este lado teníamos un R dividiendo, lo que hicimos fue pasarlo multiplicando del otro lado y nos termina quedando, en definitiva, esta expresión en la que lo único que tenemos que hacer es volver a pasar el dr para el otro lado y ya nos va a quedar listo para integrar nuevamente. Continuamos con la integración, repetimos la expresión que obtuvimos al final de la última figura, de la última transparencia, y nos termina quedando entonces que tenemos que integrar del lado izquierdo, del lado derecho. Por lo tanto, este diferencial de R lo vamos a pasar del otro lado y nos va a terminar quedando el diferencial de R por dWA de R,
del lado izquierdo, listo para ser integrado, ya que es solamente un diferencial. Y del lado derecho tendremos estos tres términos que hemos obtenido de las integraciones previas y van a terminar multiplicados por R. Distribuimos ese R y nos va a quedar la integral, o tres integrales en realidad, aquí la tenemos como una sola, como Q sobre 4n por R cubo más C1 por R logaritmo natural de R más C2 por R. Todo eso por diferencial de R. Integramos a ambos lados de la igualdad, lado izquierdo, lado derecho. Cuando integramos del lado izquierdo, como estamos integrando un diferencial, el resultado es directamente lo que está dentro del paréntesis, es decir, R por dw ADR. Y del lado derecho tenemos que hacer las tres integrales, las cuales de las dos, hay dos que son simples. La primera, que es integrar R cubo, nos queda R cuarta sobre 4, y 4 por 4 es 16, nos queda este término que está aquí, directamente. Para el segundo, cuando tenemos que integrar R por logaritmo natural de R, vamos a recordar que esa integral de los cursos de matemática es, obviamente como es el producto de dos funciones, van a salir una suma, en este caso una resta, y eso es R cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de R menos R cuadrado sobre 4. Eso es la integral de este término que tenemos aquí. Y es básicamente, como va todo multiplicado por C1, es lo que hemos puesto aquí como resultado. Y por último, la integral de C2 por R es C2 por R cuadrado sobre 2. Y finalmente, como siempre, tenemos que sumar una constante porque hemos hecho una integral no definida. Ahí nos va a terminar quedando siempre del lado derecho cada vez un término más. Lo que hacemos a continuación es este R que tenemos aquí multiplicando, lo pasamos dividiendo del otro lado. Nos queda del lado izquierdo solamente dw/dr y del lado derecho todos los términos divididos por R, así que nos queda lo que era Q sobre 16n por R cuarta, nos queda Q sobre 16n por R cubo. Dividamos lo que estaba en este paréntesis distribuyendo C1 y entonces nos queda C1 por R cuadrado sobre 2 logaritmo de R dividido R, nos queda C1 por R sobre 2 logaritmo natural de R. El término C2 R cuadrado sobre 2 nos va a terminar quedando, este que está aquí, nos va a terminar quedando, perdón, este que está aquí, nos va a quedar C2 por R sobre 2, que es este término que tenemos aquí, C3 sobre R, y el negativo que era C1 por R cuadrado sobre 4, este que estaba aquí, nos queda, al dividirlo por R, nos queda menos C1 por R sobre 4. Eso está igualado a dw a dr. Por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo. Tomamos el diferencial de R lo pasamos multiplicando del otro lado y nos termina quedando del lado izquierdo dw, al cual lo vamos a integrar y ya va a ser la última vez. Y del lado derecho nos van a quedar estos 5 términos, todos multiplicados por el diferencial de R. Tendremos que hacer esas 5 integrales. Cuando integramos del lado izquierdo, la integral de diferencial de W nos da finalmente lo que estamos buscando, la función W de R, que es justamente el objetivo final de todo este trabajo. Y luego tenemos que ir haciendo todas las integrales. Aquí tenemos un R cubo de vuelta, cuya integral es R cuarta sobre 4, 4 por 16 da 64, tenemos este primer término. Aquí observen que volvemos a tener una integral de R logaritmo natural de R, que es esto, cuyo resultado es R cuadrado sobre 2 logaritmo natural de R menos R cuadrado sobre 4, y por eso es que aquí nos queda el C1 sobre 2, multiplicado por este resultado que mencionamos de acá arriba, esa integral. Luego
tenemos esta integral de aquí, tenemos que integrar r, es r cuadrado sobre 2, 2 por 4, 8, nos queda menos c1 r cuadrado sobre 8. Aquí nos pasa lo mismo, pero es r cuadrado sobre 2, 2 por 2, 4, queda s, y aquí tenemos la integral de 1 sobre r, que como vimos en la figura, en la diapositiva anterior, es logaritmo natural de r, y finalmente nos aparece la cuarta constante de integración. Como siempre, cuando estamos resolviendo una ecuación diferencial de cuarto grado, tienen que aparecer 4 constantes, porque son esas las veces que terminamos haciendo las integrales. Y esto, así tal como está, es la ecuación de la elástica de la placa circular axial simétrica sometida a una carga Q que puede variar con R, pero no puede variar con θ, porque eso ya desde el principio dijimos que al ser axial simétrica no podía variar. Puede ser constante, pero también puede ser Q de R. Y esta sería directamente la solución de la ecuación diferencial. Pero vamos a ordenarla un poco para hacerla un poco más compacta. Obtuvimos entonces, por integración sucesiva, esta función WR de R que dijimos es la solución de la placa circular axial simétrica sometida a una carga Q que puede variar con R o puede ser constante. Pero vamos a compactarlo un poco más, porque observemos qué términos función de R tenemos aquí. Aquí tenemos un R cuarta, aquí tenemos R cuadrado, aquí tenemos R cuadrado, aquí tenemos R cuadrado, aquí tenemos un R cuadrado por el logaritmo natural de R y por aquí tenemos un logaritmo natural de R. Por lo tanto, los términos se pueden juntar de manera tal que nos queden esas 4 funciones de R cuarta, R cuadrado, logaritmo natural de R y R cuadrado, logaritmo natural de R, todas, cada una de ellas en un único término. Y por lo tanto lo que hacemos es básicamente distribuir, por ejemplo, este paréntesis que tenemos aquí. Entonces el primer término nos va a quedar igual, Q por R cuarta sobre 64N, luego nos queda un C1 sobre 4 por R cuadrado, logaritmo natural de R, un menos C1 por R cuadrado sobre 4, porque 2 por 2 sobre 8, porque 2 por 4 es 8, nos queda este término, depende de R cuadrado. Aquí tenemos un menos C1 R cuadrado sobre 8, un más C2 sobre 4 R cuadrado, un C3 logaritmo natural de R y la constante que siempre queda básicamente ahí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es juntar todos los términos. Básicamente lo que tenemos que juntar son estos términos que tienen como factor común R cuadrado. Y cuando hacemos eso nos termina quedando el primer término queda igual, el término de R cuadrado logaritmo natural de R es uno solo, y los términos de R cuadrado nos quedan multiplicados por este paréntesis, que es una constante, porque es C2 sobre 4 menos C1 sobre 4. Y aquí nos queda el otro término con una función de logaritmo natural de R, y nos queda C4. Ahora bien, vamos a ver un poco el tema de las constantes. Las constantes son arbitrarias, porque son las que después, cuando se consideren las condiciones de contorno del problema particular que querramos resolver con esta solución general, ahí es donde se van a determinar esas constantes. Por lo tanto, no es que deban llamarse C1, C2, C3 y C4 necesariamente, sino que las podemos reagrupar. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que tenemos C1 sobre 4 y aquí volvemos a tener este C1 sobre 4, lo cual es un poco arbitrario, que solamente tenemos solas C3 y C4, es decir, que no están combinadas con otra. Y aquí tenemos este conjunto de C2 sobre 4 menos C1 sobre 4. Por lo tanto, lo que podemos hacer es renombrar las dos constantes C1 y C2, y nosotros podemos redefinirlas siempre que sigan siendo dos constantes. Esa es la única condición, porque tenemos que tener esas dos constantes a definir con las condiciones de contorno. Por lo tanto, vamos a llamar
Lo que era C1 sobre 4 lo vamos a llamar C1 y va a seguir siendo una constante a ser determinada. Y C2 sobre 4 menos C1 sobre 4 lo vamos a llamar C2. Lo único que hicimos fue una combinación lineal de dos constantes que son independientes entre sí para obtener otras dos constantes que son independientes entre sí. Lo único que hay que tener acá presente es que las renombramos, simplemente para no ponerle C5 y C6 y que nos falten C1 y C2, lo volvimos a llamar C1 y C2. Y con esa reestructuración, ahí sí obtenemos la forma más compacta de la solución para la placa circular axial simétrica sometida a una carga Q que puede ser distribuida con R. Nos queda un término que contiene a la carga, que está multiplicado por R4, otro término que tiene R cuadrado logaritmo natural de R, otro que tiene R cuadrado, otro que tiene solo logaritmo natural de R, y en términos de constantes tenemos esta constante C1, esta constante C2, la constante C3 y la constante C4. Eso significa que al momento de resolver un problema deberemos aplicar 4 condiciones, y esas condiciones pueden ser en términos de cinemáticas, o sea, de que el desplazamiento vertical valga 0, que la derivada valga 0, o también pueden ser de tipo naturales, es decir, que el momento en un borde valga 0 o que el corte valga 0 si tenemos un borde libre. Como es conveniente tener la derivada primera como mínimo, dado que en algún punto vamos a tener que aplicar una condición de probablemente tangente nula, lo que hacemos es derivar esta función una vez respecto de r, y alguien preguntará, bueno, pero ya teníamos dWA de r en algún lado, sí, pero no con esta reformulación de constantes que hicimos. Entonces lo que hacemos ahora es directamente derivarla respecto de r, y nos va a terminar quedando cada uno de los términos que corresponden, y vamos a obtener esta expresión para la derivada de w respecto de r. Vamos a calcular ahora deformaciones y tensiones en la placa circular axial simétrica, que es el tema del que nos estamos ocupando y para la cual hemos encontrado una función solución general con 4 constantes que habrá que determinar en función de las condiciones de contorno. Y debido a la condición de axial simetría, podemos mostrar en este dibujo el elemento diferencial de placa, que se puede ver aquí en la planta. Recordemos, la placa circular es la placa, el círculo que se ve ahí, con este centro, y por este punto hay un eje vertical que sale del plano de la pantalla, que es el eje respecto al cual todo el problema presenta simetría axial, justamente simetría respecto a ese eje. El eje Z es el eje vertical, y estamos en un sistema polar donde las coordenadas son r y θ. Pero como hay axial simetría, este elemento diferencial es igual a un elemento diferencial que puede haber aquí, aquí, en cualquier lugar. Por lo tanto, el dibujo que estamos viendo aquí básicamente representa a cualquier elemento diferencial de la placa que esté situado a una distancia r, porque lo único que varía es la coordenada r. En cualquier coordenada θ, el elemento va a ser el mismo, va a tener la misma carga, va a tener las mismas condiciones de deformación y de tensiones y esfuerzos internos, porque eso es lo que significa precisamente que el problema es axial simétrico. Tenemos las distorsiones gamma r θ y gamma θ 0 tienen que ser iguales a 0 por las condiciones básicas o por la condición de axial simetría. La otra hipótesis básica que se suma es sigma z igual a 0, que es una hipótesis que viene ya desde la placa rectangular, y la conjunción de estas condiciones determina que estamos hablando de un estado plano de tensiones, con la diferencia de que ahora estaremos trabajando en el plano rθ en lugar del plano xy, como hicimos con la placa rectangular. Las deformaciones específicas y las tensiones que vamos a poder calcular, es decir, que van a tener valores
no nulos son básicamente en términos de tensiones normales, la tensión normal sigma R, asociada en términos de dirección con una deformación específica epsilon R, la tensión normal sigma tita, que aparece de ambos lados, y en esa misma dirección habrá una deformación extensional epsilon tita, y en términos tangenciales vamos a tener solamente tau RZ, es decir, solamente este tau, y solamente gamma RZ, porque los otros dos gamas son iguales a 0, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es determinar primero, en función de la cinemática de la placa, los valores de las deformaciones específicas epsilon R, epsilon tita y gamma RZ, y luego, a partir de aplicar la relación constitutiva del estado plano de tensiones en el plano R tita, obtendremos sigma R, sigma tita y tau RZ.